Escuelas en Movimiento. Un espacio para difundir las acciones de autogestión escolar, ambiental y de lucha social del Magisterio Popular organizado. Escuelas en Movimiento. Con Virginia Lugo Becerra y Óscar Hernández Neri. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. A todos los que nos escuchan en este momento y quienes nos escucharán posteriormente, estamos comenzando Escuelas en Movimiento, nuestro segundo programa. El día de hoy tenemos la presencia de nuestro compañero de lucha, el maestro Felipe Rodríguez Aguirre, a quien le damos la bienvenida. Vicky Lugo, vamos a comenzar. Yo soy Óscar Hernández Neri, vamos a comenzar nuestro programa con algunas noticias, particularmente una que para el magisterio de nuestro país y para el magisterio mexiquense también es relevante porque está aprestándose ya el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para llegar nuevamente al Zócalo, esta ocasión para comenzar una huelga nacional. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación tiene instancias de coordinación en sus distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, en Chiapas, Guerrero, Veracruz, en fin, los distintos estados. Se organizan, hacen procesos de consulta, se coordinan y tienen su instancia, su estructura nacional de toma de decisiones, y ahí han definido plantear al gobierno federal un pliego petitorio. Este pliego petitorio comprende, entre otras, las más importantes demandas, necesidades que tiene el magisterio. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están exigiendo nuestros compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? En principio, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, lo cual implica 4 rubros específicos: la jubilación por años de servicio, 28 años para mujeres y 30 para hombres; el retorno al sistema solidario colectivo e intergeneracional, discúlpenme, de pensiones sin UMA ni AFORES; cálculo de pensiones en salarios mínimos y no en UMAS; y la cancelación de las AFORES y del sistema de cuentas individuales. También se está pidiendo, y este es un asunto que compete a todo el magisterio de todo el país, la abrogación de la reforma educativa Peña Nieto, AMLO, que implica la eliminación del régimen de excepción laboral, o sea, el ingreso, la promoción y el reconocimiento, por consiguiente, de la ley secundaria SICAM y su brazo ejecutor, la USICAM, del artículo 3º constitucional, para retornar al artículo 123, apartado B. Se pide, obviamente, el aumento salarial del 100%, el aumento al presupuesto público para la educación y para la salud, y democracia sindical. Hay demandas políticas y hay demandas económicas. La más importante de las económicas es la asignación del 12% del Producto Interno Bruto, presupuesto educativo, como lo recomienda la ONU y la UNESCO. Estas son, entre otras, las más grandes demandas que están llevando a miles de maestros y maestras a el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de mayo, para celebrar, para conmemorar, para luchar en torno a las demandas que tiene el sector. Vamos a estar pendientes, vamos a estar informando. Es para nosotros esta una noticia sumamente importante.
los pueblos, las comunidades se van a percatar de que ocurre el paro nacional, el paro derivado de que bueno, el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha cumplido con sus compromisos que vienen incluso desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que haya diálogo, esperamos que efectivamente se le atiendan a estos contingentes, esperamos que se modifique la política educativa para que se alcancen estas demandas que, insisto, no son propias de la CENTE, sino de todo el magisterio en el país. Vamos entonces a continuar con nuestra programación, para lo cual, Vicky Lugo, ¿nos puedes decir en qué va a consistir esta ocasión nuestro programa? Claro que sí, Oscar, gracias. Buena tarde a todo el auditorio. Buenas tardes, agradecemos la presencia del profesor Felipe Rodríguez. Igual que el orden del programa anterior y que pretendemos sea el esquema que vengamos manejando en el programa, pues la entrevista a nuestro invitado es el eje. Vamos a ir avanzando sobre distintos temas. Comenzamos porque, darle pauta al profesor a que sea él mismo quien se presente, que él nos diga quién es. Nosotros lo conocemos perfectamente, pero en el auditorio, bueno, sepan de quién estamos hablando cuando decimos Felipe Rodríguez, cuando llamamos UPRES. ¿A quién nos referimos? Bueno, damos el paso, ¿te parece? Al que el profesor se presente él personalmente y después continuaríamos con algunos saludos, un pequeño video sobre quién es UPRES y lo que está haciendo. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas o los que siguen este programa de Escuelas en Movimiento, a Vicky Lugo, a Oscar Hernández Neri y su equipo, pues de agradecerles la invitación. Es muy bueno esto de comunicarnos con los maestros, con las maestras, con los alumnos, los padres de familia de las escuelas comunitarias que vienen dando la lucha desde los años 80. Desde entonces, digo, y diría un poco más antes, en los 70, el antecedente de las escuelas populares en Ciudad Nezahualcóyotl, que fue muy importante, nos aleccionó, nos impregnó de fuerza, de energía, y de ahí surgen las primeras escuelas en el 80 que se mantienen hasta hoy, vaya que han resistido más de 30 años la ofensiva del neoliberalismo, de los modelos de gobiernos, digamos, priistas en ese entonces y que duraron mucho tiempo, más de 30 años. Entonces, pues me da gusto estar aquí, Vicky, Oscar, y pues a la orden. Muchas gracias, Felipe. Fuimos testigos de que en semanas pasadas estuvieron en un plantón en la ciudad de Toluca, un plantón que obedece a que no se cumplieron los acuerdos que se habían sostenido el 4 de marzo con la gobernadora, la maestra, nuestra colega Delfina Gómez, y el plantón tuvo, entre otras, una acción trascendental, una megaclase que se hizo tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Toluca. ¿Nos podrías decir qué resultados hubo de este plantón? ¿Qué balance han hecho en las organizaciones que estuvieron ahí presentes? ¿Qué es lo que motivó que se levantaran? ¿Qué va de este movimiento? Sí, Oscar, compañeros. La UPRES tardó 7 años en regresar a las calles, a Toluca, a levantar las demandas más sentidas que tenemos en la cuestión educativa y la cuestión social. Eh, Nos arrastró el fenómeno del 18, del cambio que hubo de gobierno en este país,
Y bueno, ahí nos metimos de lleno. Ahora, después del 18, esperando las respuestas de este nuevo gobierno, se maneja como de izquierda, como de la Cuarta Transformación. Luego estábamos entrando a esto cuando llega el fenómeno este de la pandemia del COVID-19. Otra vez nos metimos en una autodefensa, digamos, de salud de 3 años prácticamente. Salimos en el 23, ahí en los últimos meses del 23, aguantamos los 100 días de gobierno de la maestra Delfina Gómez, que llegó sustituyendo al Grupo Atlacomulco después de 90 años de que nos gobernó el PRI en el Estado de México y que este grupo pues dominó. Afortunadamente el pueblo del Estado de México y las organizaciones sociales pues derrotaron a este grupo. Llega este nuevo gobierno, confiamos en él, la maestra Delfina, que es colega, pero no de izquierda, es una colega pues sin ideología, no tiene una ideología progresista que digamos, porque en 100 días, en 200 días, en un año, no respondió a las expectativas que requiere el movimiento del pueblo que la apoyó, del pueblo que confió en ella, y sobre todo estas escuelas comunitarias que siempre fuimos agredidas, siempre fuimos afectadas por los gobiernos del Grupo Atlacomulco. Pues, oh, sorpresa, Delfina no responde, llega, los abraza, los saluda, les da las plazas a ellos, al CEMSEM, el grupo charro, sindicato más antidemocrático que hay en el país, y los abraza y les da respuesta. Y a nosotros que siempre fuimos los humillados, los golpeados por el sistema, pues nada. Y eso nos hizo salir a la calle, marchar, luego acuerparnos con el MECRE, con la SEDEN, con los Frente Popular Francisco Villa, con el Moresi, organizaciones sociales también, igual que nosotros, que luchan por defender el derecho a la educación pública, el derecho a vivir en la ciudad, a tener agua, luz, drenaje. Yo creo que eso es lo que hoy está digamos, vinculándonos con las comunidades a las escuelas. La UPRES ha hecho eso desde que inició. De hecho, la UPRES surgió en el Movimiento Urbano Popular y vamos al sector educativo y de ahí se mantiene un vínculo, digamos, yo diría, un vínculo natural entre los estudiantes, los padres de familia, los maestros y las comunidades. Correcto, Felipe. Quisiera mencionar que durante los 91 años en que gobernó el PRI en el Estado de México, nacieron las instituciones, las organizaciones, los grupos, el magisterio de la educación popular, de las organizaciones que forman escuelas en aquellos sitios donde no hay servicios, aquellos asentamientos donde se necesita la educación. El PRI mantuvo siempre una política corporativa con los maestros y maestras. ¿Será que ahora continúa este proceso corporativista de la maestra Delfina para con el magisterio, o ahora habrá un nuevo corporativismo desde Morena? Tú, Felipe, has sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Vamos antes de mandar a un corte, vamos a dejar sembrada una siguiente pregunta al compañero Felipe. Desde Morena, desde el movimiento de Regeneración Nacional, desde el partido, hay vínculos con la educación, vínculos con los procesos de organizaciones de escuelas, particularmente en el Estado de México. Y lo pregunto porque llega a haber suspicacia, se llega a manejar, se llega a manifestar que las escuelas están vinculadas al partido Morena, que las escuelas o que los procesos organizativos están vinculados a intereses políticos, a intereses electorales.
¿Qué nos puedes decir esto? Y pues vamos a mandar a un corte allá en el estudio, si nos pueden apoyar. Mandamos a un corte y continuamos enseguida con esta pregunta, a ver qué nos dice nuestro invitado, el compañero Felipe. Las 3 de la tarde con 27 minutos aquí en Escuelas en Movimiento, en Comunicadores MX, con la presencia de nuestro compañero Felipe Rodríguez Aguirre, quien es dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Formulamos una pregunta en torno a la influencia que puede o no tener un partido político o quienes le representan en la educación de las escuelas populares, porque llega a haber esta suspicacia, llega a haber estos cuestionamientos, a veces en la prensa, a veces en distintos sectores, sobre todo el gubernamental. Dicen, este movimiento se debe a que tienen intereses político-electorales. ¿Qué nos dices, Felipe? Esa es una pregunta que siempre nos van a hacer a los movimientos sociales, a las escuelas comunitarias como estas, las escuelas democráticas, porque hay un vínculo con la comunidad, hay demandas sociales y políticas, obviamente, pero nada que ver con los partidos. O sea, la UPRES es una organización independiente, autónoma de los partidos políticos y autónoma del gobierno, de los gobiernos municipales, estatales. La UPRES es una organización que se dirige de manera autogestiva, tiene sus órganos internos, su consejo estatal, su comisión política, y no depende de ninguna directiva de partidos, ni de Morena, ni de otros. En este caso, algunos de sus dirigentes o de sus militantes pueden tener un cargo. Cuando lo tienen, está desvinculado de la dirección política de la misma organización y su actuación debe ser, digamos, éticamente dirigida hacia defender los derechos del pueblo, hacia representar a los pobladores que los eligieron. En este caso, yo he sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional, pero fui elegido en un Consejo Nacional y ocupé una cartera que para muchos del mismo Morena es una cartera patito porque es la Secretaría de Movimientos Sociales. ¿Qué tiene que ver? Pues los movimientos sociales tienen que ver con los partidos porque son aliados, en el caso, son aliados en procesos de lucha política. Pero pasando esas alianzas, pues cada quien decide lo suyo.
En este caso, la UPRES está decidiendo, dando una lucha por defender las demandas sociales y políticas del pueblo. La justicia, la democracia, la libertad son luchas permanentes de los movimientos sociales y debieran ser luchas permanentes de los partidos, pero vemos que los partidos luego se alejan y entonces hacen como que defienden y como que luchan por estas demandas, pero no es así. Es el caso del Estado de México, en el que el gobierno estatal se aleja de las demandas de justicia, de democracia, de libertad, incluso donde nos amenazan en ese plantón que tuvimos en Toluca el 26 de febrero con granaderos, pues amagan eso, el poner barreras en un gobierno, en un palacio de gobierno, pues eso intimida a la gente y eso no es libertad. Entonces, la UPRES y los movimientos que estuvieron ahí, el MECRE, la CEDEM y los compañeros de Mores y de otros movimientos indigenistas que estuvieron ahí, Raíz también incluso, pues estuvimos exigiendo solución a demandas sociales. Y una demanda política que siempre vamos a levantar es la libertad de movernos, la libertad de que nos plantemos donde nos dé la gana, con respeto, con un pacifismo radical. Yo digo, pacifismo radical es defender las demandas a ultranza, las demandas del pueblo, la educación pública, el agua de los pueblos, el derecho a sembrar, a tener producción de alimentos en este estado. Entonces eso no lo van a quitar nadie. Todos los partidos que hagan lo suyo y los movimientos sociales que coadyuven para que la sociedad sea libre, sea justa y sea democrática en el futuro. Y es que además, Felipe, si me permites, la educación en sí es un sistema político. El sistema educativo es obviamente, en esencia, una política de cómo para que el pueblo, los pueblos, produzcan o no produzcan nuevo conocimiento, para que produzcan o no produzcan cultura, para que reproduzcan una estructura económica, una estructura, unas formas de pensar. Freire, uno de los autores que ahora la nueva escuela mexicana lo retoma cuando nosotros lo hacemos desde hace décadas, nos dice que el acto educativo es un acto eminentemente político. Y entonces, para nuestras escuelas, para nuestros movimientos, no es nada ajeno que la lucha por la gratuidad de la educación, por ejemplo, por los derechos de las y los jóvenes a la educación y la cultura, son reivindicaciones económicas, son reivindicaciones educativas, pero también son reivindicaciones político-ideológicas. Vamos a dar la palabra ahora a Vicky Lugo para que nos anuncies la siguiente actividad. Gracias. Y enseguida continuamos con la entrevista a Felipe. Sí, gracias, Oscar. Pues la siguiente parte es precisamente un pequeño video que ilustra en imágenes, en actos, lo que es UPRES, un poquito lo que nos comenta el profesor, lo que ha venido haciendo en los años 80 acá y las actuales actividades que han tenido ellos como grupo, como organización pues social. Bueno, allá en el estudio nos van a apoyar para compartir este video. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Si Zapata viviera! ¡Con nosotros estuviera! La fecha vecina ha resuelto los grupos de los maestros, y entonces a otros sindicatos sí les dan las actividades y a los que quiere y a la gente que las apoyó sí quieren hablar con problemas. Me encuentro cumpliendo de una manera pacífica la gobernadora de Ciudad volteé sus ojos a la educación del Estado de México. Me encuentro aquí por convicción, por compromiso, por solidaridad, pero sobre todo porque soy firme creyente de una educación popular. Pasan mil y un cosas que igual llegamos a faltar a la escuela o nosotros mismos alumnos tenemos que acarrear agua. Entonces, por eso se nos dio el ingenio de elaborar este conuro.
Primero, nuestra problemática es la falta de agua en las escuelas. ¿Por qué? Porque no tenemos la importancia del manejo de este recurso y el desabasto dentro de esta, pues es muy mal. Regresamos a la entrevista, compañero Felipe. La UPRES, una organización que se moviliza, que frecuentemente tiene acciones en la Ciudad de México, en la ciudad de Toluca, no solamente en el ámbito y el sector educativo, también en el ámbito y sector campesino, en el sector ambiental. Bien me recuerdo del sector comerciantes, el sector vivienda y desarrollo urbano. Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. ¿Por qué Zapata? ¿Por qué son zapatistas? ¿Por qué reivindican esta figura? Y además de lo educativo, en otros ámbitos están generando procesos autogestionarios. ¿Hacia dónde se encamina la UPRES? ¿Qué es lo que busca con todo esto? Porque es indispensable que el público, sobre todo aquellas personas que muchas veces maldicen, otras veces aplauden en Toluca las marchas, los bloqueos, los plantones, es pertinente que sepan por qué son zapatistas y por qué hacen eso, hacia dónde se encamina la lucha, hacia dónde se encamina la autogestión. ¿Qué quieren de la sociedad en el futuro? La UPRES es sencillamente una de las organizaciones que se ha mantenido en la disputa por llevar a cabo las ideas, el legado de Emiliano Zapata, y eso lo hace en la práctica, no es en el papel ni en la discusión, digamos, teórica, es en la praxis, es en la lucha transformadora diaria, la lucha revolucionaria, digamos, porque nosotros somos revolucionarios al querer cambiar las cosas de raíz, obviamente por la vía pacífica, no violenta, pero radical. O sea, es una propuesta, se oye, espanta a la gente tal vez, pero a mucha gente le gusta que sea radical, porque radical es que no es de medias tintas, Ir a la que raíz. es a la raíz, es a cambiar las cosas desde abajo, desde lo profundo, para que podamos transformar el sistema capitalista imperante, el sistema neocolonialista. Necesitamos aplicar luchas decolonialistas, o sea, eso significa que tenemos que estar luchando contra la educación impuesta, la educación capitalista. Hoy el haber sacado las chatarras de las escuelas es una lucha no de un sistema cualquiera, sino del pueblo, es de los movimientos sociales, de los ambientalistas, de la gente que quiere cambiar las cosas desde dentro. Y nosotros, nuestra pedagogía es una pedagogía libertaria desde que empiezas a decirle al alumno, a preguntarle por qué entró a la escuela, por qué el papá lo llevó a la escuela José Revueltas o a la escuela Flores A la Magón, Prepa X a la 55, a la 55. Universidad Nacional ¿Por Comunitaria. qué? Pues porque ahí hay maestros que los ubican en la realidad y que los hacen participar y que buscan junto con ellos transformar su entorno. Por eso no puede ser una escuela comunitaria si ve afuera que hay miseria, que hay inseguridad, que no hay alimentos. ¿Cómo una escuela se puede decir que sea comunitaria y de lucha si no participa con su entorno, con su pueblo, con sus padres de familia y más allá con los vecinos de la comunidad que no tienen agua, que el agua se la están robando, la están vendiendo? Entonces, una escuela comunitaria es la escuela que junto con sus papás, alumnos y maestros se mete a transformar la realidad en la práctica. Entonces, la UPRES es eso, y va a seguir siendo eso. Gracias. Si te parece bien, vamos a retomar esta entrevista hablando precisamente de cómo se construye comunidad desde la escuela, desde la educación y desde la autogestión. Pero antes vamos a darle la palabra a Vicky Lugo para que nos anuncie
la otra sección para que tengamos lugar distintos participantes también. Sí, claro, para continuar, bueno, vamos a presentar un videíto de saludo, igual que el programa pasado y que estaremos haciendo durante los siguientes. Es un videíto de nuestro compañero profesor Gabriel, de la organización HugoSem en el Estado de México. Bueno, él nos envía también un saludo por el inicio del programa. Vamos a verlo, por favor. Buenas tardes a los amigos de Comunicadores MX. El día de hoy, desde este espacio de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, en representación de mis compañeros desde el municipio de Chimalhuacán, enviamos un fraterno, caluroso y combativo saludo al programa Escuelas en Movimiento. Esperamos que este trabajo que realizan tenga los frutos de conciencia para quien les escucha y que por siempre les acompañe el éxito y sea el principio de muchos otros procesos y larga vida para Escuelas en Movimiento. Saludos. ¿Cómo se construye comunidad? A lo mejor es algo difícil de comprender, pero ahora que la nueva escuela mexicana nos indican es poner a la comunidad en el centro de los procesos educativos, se está haciendo apenas desde hace un año. Cuando nosotros venimos haciéndolo, me refiero a los movimientos desde hace décadas. ¿Qué quiere decir construir comunidad desde la escuela? Ya nos decías que padres de familia, estudiantes, maestros critican profundamente el estado de las cosas, critican profundamente o se explican o intentamos explicarnos por qué estamos como estamos, por qué estamos pobres, por qué tenemos las necesidades más sentidas, por qué vivimos en la marginación, en la marginalidad, por qué no tengo un edificio como lo tienen en la Ciudad de México las colonias centrales. Cuando nos cuestionamos, dices, es cuando hacemos la pedagogía libertaria. ¿Qué más podemos mirar para estar conscientes de que se está construyendo comunidad desde la educación y desde la escuela autogestionaria? Es que cuando trabajas un modelo colectivo de escuchar a los demás, de escuchar propuestas, pues de ahí surgen las ideas, lo que falta en una comunidad, lo que hay que profundizar en una comunidad, la educación, la cultura, un servicio público, una lechería, una calle pavimentada, agua, etcétera. Todo eso, cuando en una escuela se hace una asamblea con los papás, empiezan a fluir pues las necesidades y empiezan a fluir también las propuestas de plan de acción de cómo solucionar esas cosas. Entonces así fue que a mí me eligieron como director en una escuela. Yo pregunto, ¿en qué lugar eligen a un director? A mí me eligió una asamblea de 3,000 colonos para crear una escuela donde yo era el director y los maestros fueron electos también. Entonces, ayer, bueno, en esta semana, más bien no ayer, antier, fui a una asamblea comunitaria a una zona indígena de Toluca. 1,000 personas exigiendo que reconozcan su escuela, la escuela Dolores Jiménez y Muro, de una comunidad de Toluca, de San Buenaventura. Todo el mundo piensa que las capitales tienen todo resuelto. No, Toluca no tiene escuelas preparatorias y me atrevo a decir, no tiene escuelas del deporte, no tiene escuelas de bellas artes, no tiene escuelas para adultos y no tiene casas de adultos mayores. Entonces, antier se decidió dar la lucha por esa escuela para que la reconozcan, pero ahí también se decidió luchar por una escuela del deporte, por una escuela de bellas artes, por una escuela para adultos y por una casa de adultos mayores. Entonces, ¿cómo una asamblea te genera esa posibilidad de seguir luchando, de buscar soluciones a las problemáticas de la comunidad? Y al rato va a surgir otra demanda y luego otra demanda. Y entonces las demandas nunca van a terminar, o sea, los problemas de las comunidades no van a terminar en la medida en que los maestros y los padres de familia y los alumnos se vinculen con su comunidad donde viven. Es triste ver una escuela bonita, bien hecha, pero que la comunidad no tiene agua, no tiene drenaje, no tiene luz,
Entonces, ¿qué papel? Porque las clases están desvinculadas de la realidad, que los maestros, maestras no ignoran lo que está ocurriendo con sus propios Que estudiantes, cierran las puertas a la comunidad, incluso. que Hay están escuelas que impermeables a la comunidad, que la comunidad no puede de alguna manera interactuar. Ahí vamos a continuar, Felipe, con la entrevista. Vamos a ir cerrando. Antes de mandar a un corte, vamos a preguntarte hacia dónde caminan en este proceso coyuntural, en este periodo. Levantaron el plantón, la UPRES, ¿qué va a hacer? ¿Qué sigue para estos días de mayo, para estos siguientes meses? No se han alcanzado las demandas de la UPRES y de muchas otras organizaciones. ¿Qué sigue? Será un tema para que después que regresemos del corte y regresando vamos a darle el micrófono a Vicky Lugo para que nos anuncie también otra sección. Así es. Los invito para que nos acompañen en la emisión de Voz Canina de esta semana a través de Televisión Mexiquense, donde tendremos la raza Bernés de la Montaña y también primeros auxilios en caso de una emergencia. Recuerden que tener un perro o una mascota no es un juego, es una responsabilidad. Voz Canina, miércoles, 20 horas. Por Mexiquense Televisión. Pues como se ve en las escuelas de organizaciones, hay múltiples actividades en una gama enorme de talleres, de acciones de maestros y maestras en el libre uso de su creatividad y talento. Están promoviendo esta manera de crear experiencia, de crear conocimiento y de que chicos, chicas se apropien tanto de los servicios, pero también de los métodos y procedimientos para construir conocimiento desde la experiencia comunitaria. Estos videos que hemos mostrado están evidenciando esta realidad que vive las escuelas, porque desafortunadamente entre la desinformación se piensa que son escuelas de revoltosos, que son escuelas en donde se hace politiquería, donde se hacen simple y llanamente marchas, y que a las y los estudiantes se les tiene cooptados y se les tiene dogmatizados ideológicamente. Creo que las explicaciones que aquí nos ha dado el compañero Felipe nos dan a conocer cómo efectivamente la ideología se transforma en prácticas concretas que van a la construcción de comunidad cuando la comunidad se incorpora a los procesos educativos también. ¿Qué sigue, Felipe? ¿Hacia dónde van en este periodo coyuntural? Bueno, levantamos el plantón el 12 de abril porque no quisimos interferir en la Semana Santa y darle un tiempo de respiro a nuestras
bases nuestros compañeros. Regresamos y asambleas comunitarias, asambleas, digamos, donde estaban los padres de familia, los alumnos, los papás, los maestros, y se llegó a la conclusión de que al no recibir respuesta de la maestra Delfina de no cumplir su promesa del 4 de marzo de reunirnos después de las mesas de trabajo que tuvimos en Toluca con varias secretarías, entre ellas la de Educación, la del Campo, la de Agua y otras, decidimos el 12 de mayo instalar un plantón con huelga de hambre de 5 compañeros. Van a ser dos no docentes y 3 maestros de grupo en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México a las 10 de la mañana el 12. El objetivo es que utilizar esta huelga de hambre, que es un arma muy peligrosa, muy difícil, es una cuestión de desenmascarar a los gobiernos o a la gente que se opone al desarrollo y al progresismo del pueblo. Entonces lo vamos a hacer el día 12. Nos vamos a incorporar a la marcha de la CENTE el 15 y tenemos preparada una acción de caminatas por las carreteras, las autopistas del estado, después del 15, y vamos a culminar de cerrarse la maestra Delfina con un éxodo de las distintas regiones del estado hacia la Ciudad de México. Ahora no vamos a ir a Toluca, vamos a ir de la zona Mazahua, de los volcanes, de Naucalpan, de Tlanepantla, de Tultitlán, hacia la Ciudad de México, para decirle al pueblo de México la cerrazón que tiene la maestra Delfina para solucionar las demandas justas de la UPRES y de los demás movimientos, porque hay otros movimientos que tienen la necesidad. Nos mandó una probadita, nos mandó las bases para maestros horas clase, que no se las va a dar a los demás maestros del Estado, que la merecen, ¿eh? Pero entonces con nuestro esfuerzo logramos eso. Espero que el MECRE y que las demás organizaciones hayan tenido sus horas clase basificadas, como nosotros. 400 maestros ya lo lograron, pero faltan 400 de UCICAM, del 20 para acá, del 2020, que no tienen nada. Y los no docentes, que son 1,200 que tenemos nosotros, que no tienen base, y 24 CCTs que engloban a 3,000 estudiantes que no tienen derecho a tener una escuela digna, cuando ya cumplimos con todo. Entonces, ahora, y lo peor es que nos dejan solos, nos abandonan defendiendo los manantiales del agua de las zonas indígenas, de Temascalcingo, de San José de Ricón y de Valle de Bravo, de Acatitlán. Entonces, el agua no la vamos a regalar, no la vamos a seguir dejando que se la roben estos grupos de negociadores guachicoleros del agua. Entonces, todo eso nos va a llevar al Zócalo, a la huelga de hambre. Espero que la maestra Delfina, que los gobernantes del Estado de México vean hasta dónde han llegado su cerrazón, pero no nos van a vencer. La huelga de hambre la vamos a seguir de manera indefinida. Ya hay nombres, Felipe, de compañeros, compañeras que se van a El día de mañana, al ayuno. el día de mañana llegarán ya las propuestas, los compañeros que van a proponer las bases de nuestras comunidades. Y bueno, conoceremos los nombres. Mañana tenemos una conferencia de prensa en Toluca a las 10 de la mañana, donde anunciaremos esta jornada de lucha que va pegada con la de la CENTE, porque nosotros somos de la CENTE. Sí, incluso estás comentando que desde el 12 van Desde el a 12. instalarse en el Zócalo de la Ciudad de México para esperar a los compañeros de la CENTE. Los compañeros de la CENTE son un contingente gigantesco, muchísimas, cientos, miles de casas de campaña. Claro. ¿No se va a desfigurar ahí la UPRES, Felipe? No, yo creo que la UPRES es capaz hemos coexistido con la CENTE en la defensa de nuestros derechos en la reforma peñanetista, que fue la reforma de Peña Nieto, ¿no? Obrador quiso recomponer, pero el PRI y el PAN no dejaban porque no había mayoría en la Cámara. Ahora estamos exigiendo a Claudia Sheinbaum que caiga la UCICAM, esa reforma, que caiga al 100% y que resuelva las demandas de los maestros. Entonces, hoy sí hay mayoría. ¿Hoy qué pasa? Pues
No sé qué pasará al interior del La gobierno. ley del ISSSTE que impacta en todos los... Y la del nosotros queremos la del ICEMIM en el Estado de México, Claro. que se abrogue la ley del 2002 y luego la de 2012. Entre esas dos nos quitaron el derecho, les quitaron el derecho a los maestros jóvenes, a los trabajadores de la educación, de jubilarse a la edad de 28 años las mujeres y 30 años los hombres. Ahora es 35, parejo, hombres y mujeres, y 65 años, hombres y mujeres. Con la ley del 2012, después del 2007, vino el golpe al ICEMIM en el Estado de México y que lo han dejado abandonado, lo han dejado sin recursos. Y entonces, la lucha, nosotros llamamos a todos los maestros del Estado de México, a los 110,000 maestros, a defender el ICEMIM. Si no defendemos el ICEMIM, entonces vámonos al ISSSTE, vámonos a que nos federalicemos todos y que el ISSSTE pues nos recoja y nos dé oportunidades de un servicio médico mejor, pero también nos dé vivienda, nos dé créditos, nos dé otras prestaciones que el ICEMIM no te da. El ICEMIM, si no se recompone, tiene que morir y que surja otro, si no surge otro instituto social. Muy bien, Felipe. Vamos a escuchar a Vicky Lugo que nos anuncie me parece, el último video. Así es, vamos a ir al último video. Este es un video específicamente sobre, es una muestra para el caso de la Prepa 55, que sabemos que también UPRES tiene un gran trabajo en la parte ambiental, como ya lo mencionó, en la parte artística, en la parte cultural. Cada una de las diferentes organizaciones magisteriales en el Estado tenemos un trabajo muy fuerte en esta idea de transformar la educación desde abajo, con nuestros chicos que tengan acceso a oportunidades. En este caso del arte, es un video de nuestros chicos de... Educación ambiental. Perdón, es de educación ambiental, discúlpame, sí, el video que vamos a ver a continuación es el video de educación ambiental, donde nuestros chicos están trabajando precisamente en los huertos, en las azoteas, en los huertos que se tienen en las escuelas de raíz. Sistemas regenerativos de la naturaleza, sirenas. ¿Quiénes somos? Somos raíces que se entrelazan, manos que siembran, cuerpos que danzan con la tierra, docentes, estudiantes, trabajadores y soñadores. Nos reunimos en torno al fuego del arte, la palabra y la semilla, para recordar lo que fuimos y cultivar lo que aún podemos ser. En nuestras escuelas en movimiento, la poesía brota del surco, la danza habla el lenguaje del viento y la agroecología es puente entre el saber antiguo y la esperanza nueva. Nos guía un latido profundo, el deseo de vivir en equilibrio, con quienes caminan a nuestro lado y con quienes aún no han llegado. Sostenemos la vida con cuidado porque regenerar no es solo curar la tierra, sino también volver a escucharla. Soy Rocío, ingeniero agrónomo de profesión, pero ante todo, un alma vehemente sembradora de sueños y saberes que nacen del corazón. Desde esta vocación profunda nace la sección Educa-Acción Ambiental, un espacio donde podrás escuchar el canto de la tierra a través de las voces involucradas en esta transformación. Aquí resuenan experiencias que germinan desde el barro, la palabra, el cuerpo y la raíz. Son relatos tejidos con amor, ecos de quienes creen en el cambio y lo encarnan con cada gesto, con cada siembra, con cada verso. Es un llamado a volver a lo esencial, a escuchar lo que la tierra nos susurra, a través de quienes la aman, la cuidan y la honran. Bueno, regresamos con la entrevista a Felipe, ya estamos en la recta final y queda concluir, Felipe, que estas organizaciones, estos movimientos han sido exitosos en las comunidades porque han resuelto la necesidad educativa, la necesidad de escuela que está vinculada con la realidad que le rodea. Estas escuelas son, podríamos decir, una contribución sustantiva en el sistema, para el sistema educativo de parte de las organizaciones. Hay múltiples organizaciones, pero aquí la pregunta es,
¿Por qué las organizaciones están segmentadas? ¿Por qué las organizaciones están atomizadas? ¿Por qué ha sido tan difícil la integración? ¿Por qué ha sido tan tortuoso, tan complicado que haya un movimiento fuerte, robusto, que haga frente a la política todavía neoliberal que existe en el ámbito educativo en esta entidad, en nuestro Estado de México? Las estructuras del sistema educativo tradicional, priista, permanecen y se necesita, obviamente, un movimiento enorme, un movimiento con mucho poder, con mucho músculo. ¿Por qué permanece atomizado? ¿Por qué las divisiones? ¿Qué podríamos hacer para conseguir una integración? Pues de hecho, yo creo que los gobiernos dividen a las organizaciones. Los dividen con canonjías, con espacios, les ofrecen cosas. Y eso, digamos, impide que las organizaciones se muevan. Tal vez luchan por demandas económicas o por cosas alejadas de la realidad o de la comunidad. O sea, digamos, lo que se dice son cuestiones personales, ¿no? Pero yo creo que hay organizaciones que están en una lógica distinta, como el MECRE, como Morecio, como hasta la CEDEM o ustedes Raíz. Entonces, vamos a dar el paso a organizarnos, a mantener el paso y levantar las demandas en las que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, la demanda de tumbar la ley del 2002 del ICEMIM y la del 2012 es una demanda que nos puede unir a todos. Yo creo que las demandas económicas que si tú tienes, luchas por una CCT o esto del ambientalismo de la cosecha de agua, de que todas las escuelas tengan huertos, pues es algo que Todo nos ese sentido general. entonces yo digo A todos que atañe. más bien debamos de dejar a un lado los clichés, que si tú eres marxista, leninista, guadalupano, ¿qué? Sino que todos pues, seamos capaces de entender qué es lo que te pide el pueblo, la comunidad, y sobre eso hay que ir. ¿Por qué? Nos faltará autocrítica, Felipe? Pues nos falta autocrítica y nos falta formación. Yo creo que no nos hemos formado políticamente en Eso esto. es, eso es. Vamos a darle la palabra a Vicky para que nos anuncie una última participación. Pues sí, bien, antes de cerrar con este programa, de agradecer la presencia del profesor Felipe, vamos a escuchar, vamos a cerrar con, como la vez anterior también y como queremos hacer cada vez que tengamos esta transmisión, con un poema de uno de los chicos estudiantes de la Preparatoria 55 que participan en un taller llamado Poética de la Poética de la Barbarie. Barbarie. Ellos trabajan con el profesor Jesús Galindo, que fue el entrevistado la vez Que anterior. tuvimos el gusto de entrevistarlo hace 15 días. Así es, pues bueno, escuchamos el audio del compañero y regresamos para dar cierre al programa. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de la Prepa 55. Mi nombre es Laia Jasso y les presentaré este poema de mi autoría, de nombre En las alturas. Viví tan acostumbrada al vértigo de tu cuerpo que ahora tengo miedo de no estar en las alturas y de las arañas que dejan su red de seda por toda la habitación, sobre el techo. La habitación y el techo donde hay mil veces busqué el cielo de las comisuras de tus labios. También sobre mí se caen las telarañas. Me voy de aquí, bajo, yo no rezo al espacio infinito de tu carne. Me entrego a la naturaleza geológica de mi nueva realidad y busco cuerpos entre el limo, con los restos de lo que puede haber sido mío, del cielo. La presión del aire a nivel del mar es tanta. Toda esta densidad debería destruir la superficie del planeta. Aquí lleva varios días lloviendo, como si el firmamento supiera de caídas. Entiendo la gota. Yo también recorrí ese trayecto de morir. Yo también me rompí al tocar la tierra. El pasto se pudre por la gravedad del agua. Las aves ya no volverán a emprender su vuelo. Están presas, como yo, en las leyes de Newton. Ellas no querían mi cuerpo, ahora sufren por probarlo. Pero es el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo no perdona. Todo lo que asciende se cansa. De cualquier manera, terminarías por irte. Ya nada más cierro yo un minuto y un minuto.
Pues vamos a despedir este número, este programa. Estimado Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Segundo programa, esperamos que esto vaya difundiéndose y que tenga utilidad para que nuestros radioescuchas, para que nuestro público, nuestros compañeros y compañeras de nuestras organizaciones conozcan lo que se está haciendo, para que difundamos esta forma de hacer escuela, esta forma de hacer movimiento, de hacer historia. Zapata vive, la lucha sigue, somos zapatistas de la ciudad. Crecimos con la figura del general Emiliano, hombre que fue congruente en su pueblo, hombre que con muchos hombres y mujeres hicieron real la revolución y que es reivindicado en todo el movimiento. Cada marcha, cada acción, gritamos, Zapata vive, la lucha sigue. Y con esto quisiera cerrar, Zapata vive, la lucha sigue, seguimos, dice la otra consigna, gobierne quien gobierne, el derecho se defiende. Bueno, Lenin decía que la escuela era una escuela de clase porque pues iba la clase proletaria a la escuela. Entonces, Gramsci dice que la revolución de las conciencias es necesaria para transformar el mundo. Y Mao Zedong decía que sin las masas nada, con las masas todo. Entonces, nosotros decimos, sin Pancho Villa y sin Emiliano Zapata, no se hubiera logrado lo que tenemos. Entonces, creo que la lucha debe seguir. Debemos de mantener este paso porque la transformación radical aún no se da, no hay ni siquiera un cimiento bien hecho, hay algunas piedritas y hay que coadyuvar para que esa transformación radical se dé en este país, y para eso tenemos que promover la unidad de las organizaciones sociales del pueblo en torno a lo que sí estamos de acuerdo, no en lo que no, en lo que sí estamos de acuerdo. Entonces invitamos a todos, a las organizaciones sociales, educativas, a las que no son educativas, pero que luchan por el progreso del Estado de México, por la izquierda, a la Olimpiada del Conocimiento de este año que vamos a realizar en septiembre, y a la Olimpiada Deportiva y Cultural en el mes de octubre. Eso nos puede unificar y hay que irle dando forma al frente de masas, al gran frente de masas, que en el Estado de México va a lograr transformar. Y claro que sí nos interesa el poder político. Vamos a instalar el poder popular en este Estado, tarde o temprano. Eso no le quede duda, maestra Delfina Duarte, Higinio Martínez. Y al Grupo Atlacomulco. Y al Grupo Atlacomulco. No lo vamos a dejar regresar. Muy bien. Bueno, pues Vicky. muchas gracias, agradecer infinitamente la presencia del profesor. Gracias, profesor. Qué interesante escuchar sus opiniones sobre su participación, sobre su organización. Sobre todo, continuar invitando a las personas que pueden escucharnos, maestros, organizaciones sociales, pero también a la comunidad en general, porque es importante la idea de que estén enterados de qué estamos haciendo las organizaciones, de desterrar esta idea de que las organizaciones somos una bola de revoltosos, y de ir conociendo esta parte de todo lo que hacemos, de todo lo que se trabaja dentro de las escuelas de organización, todo lo que las escuelas de organización han transformado en el Estado de México. Las diferentes organizaciones, como decía el profesor también, porque no solo somos en el ámbito educativo, también se trabaja en otros ámbitos, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la tierra, del agua, unificar esta lucha y que la gente pueda verla, que la gente que no la vive cotidianamente pueda conocerla, pueda tener acceso a lo que se está haciendo. Es importante los jóvenes que forman parte de las escuelas de organización y que también estamos dándoles voz en este espacio, porque creo que de ellos también son las banderas, de ellos son quienes las van a sostener, quienes las van a enarbolar en un futuro, son la parte importante, medular de las escuelas de organización, los estudiantes. Pues muy bien, agradecemos al equipo que nos está apoyando, agradecemos ya al equipo del estudio. Estamos transmitiendo desde Cuautlalpan, Texcoco,
Y con esto nos despedimos, agradeciendo muchísimo también al amable público que hoy puede estarnos mirando y escuchando. Hasta la siguiente. A Comunicadores MX por este gran espacio. Con gran agradecimiento a Comunicadores MX. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Dios.